Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tertulia académica del día de hoy. Les saluda Cristian Jiménez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica. Junto a mi compañera Carla, estaremos entrevistando al ingeniero Sergio Enrique Ramírez Moreno, docente de la facultad, quien nos hablará acerca del tema de esta tertulia, que corresponde a la pregunta de si los robots pueden reclamar los derechos de autor. Desde mi punto de vista como estudiante considero que estamos a años de poder lograrlo, pero con los avances de la tecnología y los derechos constitucionales se podría lograr algunos acuerdos no tan lejanos. Comenzamos esta tertulia con un concepto que nos ayudará a responder a esta pregunta, ¿cómo lo es la definición de la propiedad intelectual? Así que damos paso al profesor Sergio. Muy buenas tardes, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, Cristian. Bueno, pues para presentarme brevemente, pues yo soy Sergio Ramírez, soy docente de la Facultad de Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Soy ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Colombia y en estos momentos estoy terminando mi maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación. Pues he estado como profesor en la área de robótica y automatización por más o menos 6 años en la escuela. Entonces, bueno, pues primero que todo, pues es necesario aclarar qué es lo que se llama propiedad intelectual. Bueno, propiedad intelectual, pues es el conjunto de actividades que realiza una persona y que de alguna manera, tales como, por ejemplo, invenciones, obras artísticas, como por ejemplo, libros, canciones, poemas, pinturas, eh, diseños industriales, patentes, todo eso, pues, y diseños de marca. En cada uno de ellos, pues, tiene una legislación y una serie de requisitos, pero pues en líneas generales y de acuerdo pues al artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a formar libremente la vida cultural de la humanidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico y los beneficios que él resulte. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticos de las que sea autora. Eso lo dice el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Eso significa, pues, digamos que como se da cuenta, toda persona, especifica el término toda persona, pero pues digamos que hasta este momento tal vez pues el término persona pues no se había cuestionado. Se asume que persona pues es un ser humano y hasta ahora pues a pesar de que el tema a nivel filosófico pues se ha intentado durante mucho tiempo debatir qué es un ser humano y qué nos distingue los animales y eso es un área de la filosofía importante del estudio. Pero pues digamos que hasta el momento pues nunca se había llegado al punto en que pues digamos que eso implicara un cuestionamiento fuerte sobre qué es humano y qué es un ser humano y qué no es un ser humano pues porque se asume que es algo natural o algo que independientemente todo el mundo sabe qué es, pero tal vez no lo puede definir 100%. Pero pues con los avances de la inteligencia artificial, pues ahí viene el debate de si pues algún agente artificial o un agente inteligente puede ser considerado un humano o cuándo va a llegar a ser ese punto se va a llegar. Y pues de eso pues hay demasiados debates. Sí. Entonces, pues digamos que si nos atenemos literalmente a lo que dice el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, pues obviamente solamente un ser humano podía reclamar derechos de propiedad intelectual. Es decir, pues así un chimpancé, pues ha habido casos que los chimpancés les enseñan a jugar con arte o bueno, hacer pinturas o hacer algunas cosas. Pues igual la obra, si alguien quisiera vender una obra creada por un chimpancé amaestrado, por así decirlo, pues no podría hacerlo, o pues digamos que sería la persona la dueña de la derecho intelectual, porque el chimpancé pues no tiene derechos pues como ser humano. Lo mismo pasaría si un extraterrestre viniera aquí a demandar a alguien por propiedad intelectual de algo que, una invención que de pronto ella ya tengo. Digamos que por eso ese tema requeriría pues, de un cambio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que de veras pues un robot pueda reclamar alguna propiedad intelectual. Sí. Entonces, Bueno, eso de pronto, queremos, pues ahí digamos que en un campo de un robot puro, pues ese es el principal inconveniente que hay, que pues si nos atenemos a derecho, por así decirlo, mientras que un robot no sea considerado un ser humano, o pues digamos que no se cambia el concepto que tenemos de persona o de ser humano, pues digamos que hay una gran incertidumbre. No sé si Carla quieres agregar algo. sí, pues para las personas que quisieran como leer o investigar o tener información sobre
la propiedad intelectual, pues tenemos como unos links de donde pueden ingresar a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Dirección Nacional de Derechos de Autor o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿sí? También a raíz como de, no sé si recuerden la película de El Hombre Bicentenario, entonces, pues que es un relato de la serie de los robots de Isaac Asimov. Entonces, pues no es por hacer spoiler ni darles el resumen, igual si no se las han visto, se las recomiendo para que la vean y la analicen. Y este trata de que un robot realiza una búsqueda de 200 años para convertirse en un humano. Y él le pide a los derechos humanos que le otorguen ese título de convertirse en un humano. En esa búsqueda llega con un científico que le hace pruebas para convertirse en hombre y empiezan a crear órganos artificiales. Entonces, digamos, respecto a eso, digamos, si solo un ser humano puede reclamar derechos de propiedad intelectual, entonces la pregunta sería como, ¿es posible que en un futuro un robot sea reconocido como ciudadano o tenga los mismos derechos de un ser humano? Y también, ¿hasta qué punto una persona con órganos artificiales, por ejemplo un cyborg, deja de ser un ser humano y se convierte en un robot o al revés? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante y que también pues no hay una respuesta definitiva al respecto. Entonces, sí, efectivamente el tema de los robots y que tienen alma y eso se ha tratado pues infinidad de veces en la ciencia ficción, pero pues como les decía, eso es ciencia ficción, aunque pues algunas cosas han dado avances significativos, ¿no? No solamente pues El Hombre Bicentenario, sino también pues varias películas de ciencia ficción que son clásicas como Blade Runner, Matrix, Terminator, la serie de anime de Ghost in the Shell, parte de algunas temporadas de una serie moderna que se llama Black Mirror, pero pues digamos que eso pues realmente es algo que pues tenemos que definir como humanidad y como acuerdo, porque realmente, pues obviamente todavía el concepto de humano está muy atado a lo orgánico y de hecho pues por eso la teoría del hombre bicentenario y eso pues él reemplazó sus partes metálicas o artificiales con órganos, pues ya ha hecho ya impresión 3D de órganos, o sea, pero pues digamos que en realidad pues no existe un límite o digamos que una frontera claramente definida, porque pues hasta el momento pues hay muchos expertos que consideran que pues a pesar de que ha habido muchos avances significativos en el área de robótica, pues un ejemplo de ellos es la empresa Boston Dynamics que tiene unos robots realmente impresionantes a nivel de cinemática. O sea, son robots que se mueven casi como si fueran personas o animales reales, tienen unos movimientos demasiado fluidos, muy naturales. Pero pues digamos que hay un detalle, digamos que una trampa en esos robots, y es que pues aunque sus movimientos son muy fluidos, pues realmente el grado de inteligencia que tienen pues realmente es mucho, no es mucho. En buena parte de el ejercicio computacional o los cómputos que hace internamente el robot son para hacer esos movimientos fluidos, pero no queda espacio para dar una mayor inteligencia. Tal vez es algo que pues Tiene no se ve algo en que el ver video. como que entre más funciones uno le ponga al robot, estos se vuelven más lentos, ¿no? Y más pesados por los sensores y todo eso, ¿cierto? Correcto, entonces hay límites todavía pues en la capacidad de cómputo actualmente lo que pueden hacer los robots hoy en día pues digamos que a nivel de procesadores y demás, entonces porque es difícil coordinar tantos movimientos en un tiempo muy corto y por la forma como están diseñados esos robots pues hacen demasiados cálculos y todo el poder de procesamiento se basa en hacer los movimientos y pues no hay campo para otras áreas. Ahora, con respecto a si los robots pueden ser en algún momento reconocidos como ciudadanos, pues aquí hay que hablar de la polémica que existió hace 2 años con el robot, con la robot más bien, Sofía, en un evento en Arabia Saudita, un congreso, bueno, un evento de tendencias, un foro tecnológico, en el cual pues le dieron una ciudadanía a ese robot en el marco de ese evento. Aunque bueno, se discute qué tan serio pues fue esa ciudadanía, porque pues obviamente pues de pronto fue más un acto de marketing para promocionar el evento que de pronto pues realmente que sea real.
pero pues digamos que aquí también se ha demostrado que pues depende de cómo lo interprete y pues no estamos tan lejanos en ese momento. O sea, ya de hecho hay un robot que es una ciudadana robot. Digamos que por lo menos en teoría, como digo, falta mirar qué tan real fue el papel que le entregaron o si fue simplemente un espectáculo. Aunque pues supuestamente también recibieron críticas porque pues Arabia Saudita no es que sea un país muy amigable para las mujeres. Entonces pues tampoco es que tenga muchos derechos que digamos, aún siendo mujer. Pero entonces pues obviamente digamos que aquí este tema del derecho pues puede cambiar fácilmente con cualquier decreto o cualquier cosa que haga una persona. Y también pues ahí se ve el ejemplo de Sofía, que es un robot pues realmente relativamente avanzado en el tema de procesamiento del lenguaje natural y demás, pues hay ya digamos, que avances más significativos incluso que Sofía. Pero pues digamos que el robot, si se dan cuenta mucho, también está la trampita, por así decirlo, en el que el robot pues digamos que no mete solo lo muestran a nivel de torso. Pues eso también tiene una razón muy importante y es porque realmente este robot Sofía pues no es autónomo, no se mueve, él simplemente es como Pues una marioneta y digamos, todo el hablando del ejercicio profe está de en los ejercicios Sofía, de la cara, los músculos de expresión oral y eso, pero pues digamos que es incapaz de caminar o moverse. Creo que hace poquito estaban intentando hacer que dibujara algo, pero pues todavía está muy rudimentario en comparación con... ya que el profe toca Sofía, me hace acordar que yo quisiera de Navidad a Wally, que se enamora, ¿sabes? Que se enamora, que siente, que cuida, que tiene a su mejor amigo, que es una, y si no estoy mal, es una cucaracha o algo así. Sí, Entonces, es una cucaracha, sí. como, entonces ahí es donde también se pone a, a decir el tipo de sentimientos o de, ¿cómo se le llama? Es como o cómo pueden ver el mundo, ¿no? Pero yo quisiera a Wally como amigo. Bueno, Sí, no, además, bueno, también hay un ya, detalle que hay que tener en cuenta y es obviamente los avances en inteligencia artificial que no son relacionados por la robótica y creo que ese es donde la mayoría de la gente pues no está poniendo su suficiente atención o parecerían esos intentos ser un poquito eclipsados por lo de la robótica, ¿no? Todo el mundo está mirando precisamente a robots como Sofía, como Boston Dynamics, pero realmente es muy poquita la gente que realmente sabe que ya a nivel de una cosa es un robot y la otra cosa es un agente inteligente o un robot de software. Entonces, digamos que en cuanto a, como les decía, todo el mundo está pensando pues en robots y en inteligencia artificial con el tema de robótica avanzada, con Terminator, con Sofía, pero pues realmente no se ha dado cuenta que ya muchos algoritmos de inteligencia artificial forman parte de su vida diaria sin siquiera darse cuenta. Entonces, uno de los ejemplos pues es los sistemas, por ejemplo, el sistema IBM de Watson, que derrotó al ajedrecista Garry Kasparov en 1997, el sistema AlphaGo desarrollado por Google, que derrotó al campeón mundial de Go en 2017, que eso pues fue un reto mucho más complejo que el de ajedrez y que se pensaba que era imposible que un algoritmo con inteligencia artificial pues funcionara o pudiera procesar ese juego. Y pues inclusive ya últimamente, el año antepasado, 2019, una inteligencia artificial derrotó al campeón mundial de Dota, que es un juego de estrategia en ah, línea. Entonces, pues digamos y de que, ajedrez o inclusive también. pues una red que se llama ResNet, la cual puede identificar imágenes mucho mejor que el humano que las programó, o sea, que programó los bancos de datos iniciales. Entonces, pues mucha gente, pues digamos que los expertos de robótica consideramos que pues para llegar a un robot que sea tan parecido a un humano a nivel de movimientos y a nivel de conciencia es complicado, es difícil. Tardaremos muchos años en llegar a un punto en el que el robot sea realmente igual a un ser humano, tanto desde el punto de vista de movimiento como también pues en su pensamiento y que sea totalmente autónomo y que haga tanto lo que hace Sofía como lo que hace Boston Dynamics pues en un solo paquete, por así decirlo. Pero si lo miramos todo por toda la parte del software, pues realmente eso sí ha avanzado significativamente porque no existe esa restricción física, tanto del nivel de disponibilidad de cómputo, que pues se tiene la nube como cómputo, como capacidad, como dispositivo para ejercer cálculos, como también pues obviamente al eliminar las limitaciones mecánicas, pues solamente me concentro en una cosa que es el software. Y ahí es donde Sí, realmente han existido los avances significativos y ahí es donde realmente se aparecería el cuestionamiento de si realmente
pues tal vez el primer conocimiento y tal vez donde debíamos haber empezado la discusión es hasta qué punto puede ser posible que un robot cree algo o desarrolle algo totalmente nuevo que se pueda hacer objeto de reconocimiento de propiedad intelectual. Como les decía, pues un robot, como lo conocemos nosotros en el área de la ciencia ficción, pues todavía estamos lejos para ello, pero si lo miramos solamente desde el punto de software, pues realmente no, digamos que ya en estos momentos ya eso sí puede cambiar un poco y ya estamos más cerca de lo que la mayoría de la gente piensa. De hecho, pues Cristian tiene una información, un experimento que hicimos sobre esa parte, que realmente es una investigación bastante interesante y que pues ahí es donde de pronto están el quiz del asunto. Cristian, Digamos que Sí, con, señor. bueno, lo de los roces que hay, que pues lo que les decía, pues bueno, como les digo, teóricamente pues es un tema de una ley, en realidad la diferencia entre si un humano no puede reclamar o un robot puede reclamar derechos de propiedad intelectual, la cuestión es qué tan probable es que un robot sea reconocido como un humano, pues teniendo en cuenta que mucha gente le tiene miedo a los robots, ¿no? La resistencia que hay. Entonces, sí. pues obviamente, digamos que como digo, lo de la Arabia Saudita pues fue un acto de marketing y mediático, pero pues ya digamos que si alguien en la vida real de pronto pusiera un robot y quisiera hacer los trámites para legalizarlo como robot, pues tal vez la mayoría se sentiría como muy, como resistencia, ¿no? Porque pues Sí. obviamente ya implicaría reconocer y de hecho pues el temor de mucha gente inclusive está en contra de los robots siquiera que existan por el tema del desempleo, de que generan desempleo. Entonces, pues imagínense ya si a un robot se le reconocen derechos humanos. Ahí sí que peor. Obviamente la resistencia sería muy alta a nivel cultural. Y con eso ya terminaríamos la conferencia. O sea que si nos toca de pronto poner videos o algo así en el intermedio, porque pues realmente la discusión pues daría para otros 15 minutos más y teníamos media hora. Pero para una hora pues creo que sí nos tocaría ampliar más la información, de pronto pues comenzando un poco de información ya sobre qué es una marca, qué es una patente o qué es algo. De pronto ponerlo ya, si no lo tienes ahorita pues a la mano, pero de pronto ponerlo como una exposición o algo así antes del video para dar más tiempo, una pequeña Bueno, exposición, algo así, pues en off. sí. Pues es una buena idea porque Cristian y yo podríamos, digamos, iniciar el video como una pequeña exposición, como explicando precisamente eso, como que es una marca, que es una patente, no sé qué, y ya después sí podríamos agregar como la entrevista al profesor y eso, y ahí se harían, ahí ya acumularíamos más tiempo, más los videos. Sí. Ujú. Listo, bueno, sigamos con la Entonces, tercera, de pronto ya, pues en estos momentos sin compartir Cristian, pantalla, que ya creo que sí, ya omití eso. Pues por si acaso, pues de pronto el otro serviría y nos tocará volver a repetirlo la primera parte. pregunta tú, Cristian, o haz tu aporte. Listo. Ahora respecto a mi pregunta, qué probabilidades cree usted, profesor, que hay para que el robot sea reconocido como un ser humano? Pues en realidad yo lo veo muy poco probable, por lo menos en nuestra generación. Precisamente tal vez, pues uno, por lo que les decía, realmente pues llegar al nivel de naturalidad o llegar a lo que se llama una prueba de Turing completa en la cual pues un robot sea totalmente indistinguible de un ser humano, pues todavía estamos muy lejos. Así desde el punto de vista tecnológico. Y tal vez más que el punto de vista tecnológico, asumiendo el hipotético caso de que en algún momento un robot llegue a ser tan parecido a un ser humano que sea totalmente indistinguible, el problema va a estar en la resistencia cultural que va a existir. De hecho, pues hoy en día hay movimientos que están en contra del uso de los robots en fábricas porque pues los consideran un factor de desempleo y cierta resistencia pues al movimiento de Industria 4.0 por las posibles pérdidas en empleos que haya haber al momento de la automatización, que eso pues no es nada nuevo, eso prácticamente viene desde la primera revolución industrial. Por ende, pues realmente yo veo muy complicado, pues si todavía hay luchas pendientes por realizar por el hecho de, por ejemplo, los derechos de la mujer, que realmente sean sus salarios iguales entre hombres y mujeres, las mismas oportunidades de acceso, eh, pues realmente, pues también algunas minorías en algunos países del mundo, inclusive también en Colombia algunas minorías pues no tienen los mismos derechos que la mayoría o que otras personas o que otros grupos de población.
pues pensar en que a un robot se le reconozcan los mismos derechos que una persona cuando todavía hay grupos humanos, en grupos de seres humanos que todavía no tienen 100% sus derechos iguales a los de lo que uno consideraría lo normal. Entonces, pues digamos Tengamos que por eso presente sería que mucho más, más difícil aún. Y pues obviamente, como les decía, con este movimiento de la industria 4.0 y por lo menos en el contexto de la pandemia y los años que vayan a pasar de este evento, que ojalá salgamos pronto, pues realmente no, pues realmente va a ser complicado. Puede que no desde el punto de vista igualmente, tecnológico, pero sí desde el punto de si, vista cultural. si ellos llegaran a ser un ser humano, uno podría pensar que se tendrían que constituir bajo la constitución política de un país, porque la constitución está es para los seres humanos. Entonces, si ellos llegaran a ser seres humanos, se tendrían que estar bajo esa constitución política. Sí, pues, o sea, sí, al igual que también, pues, han tenido que hacerse reformas en algunas leyes y eso, pues, para garantizar la protección animal, que eso sería como el movimiento más cercano de pronto. Durante mucho tiempo, pues, los animales no tenían derechos y, pues, el trato de los animales fue algo que solo hasta años recientes, por lo menos en Colombia, se comenzó a legislar sobre el tema, pues, en el tema de los robots, pues, va a ser una lucha similar, esencialmente. Lo mismo que también, por ejemplo, el derecho de ciertas minorías, reconocimiento, por ejemplo, del matrimonio igualitario y todo eso. Eso va a ser una lucha y pues obviamente eso tardará décadas y habrán ires y venires. No va a ser algo tan fácil. Pero sí, evidentemente implicaría cambiar la constitución, el marco legal existente, todo. De nombres, apellidos, si van a tener acceso a salud, qué tipo de salud, porque pues ya son robots. Todo cambiaría. También como hijos, adopción de hijos o no Exacto. hijos. Uy, sí, Todo es es un debate complejo creación el de tema. datos. importante que ya se está dando en Sigue, algunos grupos de la Cristian. población, ¿no? Pero y mírate que pues aún eso Sí. todavía sigue en debate, ¿no? Bueno, la otra pregunta, Cristian. Sí, ha Muy interesante. estado muy interesante Dale. y hace mucho tiempo los artistas robóticos participan en diversos tipos de trabajos creativos y las computadoras han producido obras rudimentarias, específicamente de arte, desde los años 70 y esas iniciativas prosiguen en la actualidad. Y la mayoría de esas obras pues son generadas por computadora y dependían en gran medida de la creatividad del programador, ya que la máquina era a lo mucho un sumo instrumento o una herramienta parecida a lo que era un pincel o un lienzo. Entonces, respecto a las preguntas, en los sistemas de robots, me surge la duda, ¿quién posee los derechos morales de las obras creadas? Bueno, aquí viene el detalle que pues como les decía al principio de la charla, pues debido a que pues teóricamente por la propiedad intelectual solo puede ser reclamada por seres humanos, pues en teoría ahorita, bueno, tal vez de pronto hay varios experimentos, por así decirlo, con el tema. Como les decía, tal vez el tema de la propiedad intelectual no se debería discutir en los robots físicos, sino en los robots de software o lo que llaman agentes inteligentes, que ahí es donde realmente es donde están los avances que ya digamos que comenzaríamos a rayar pues en ese tema. Como les decía, pues digamos que la principal premisa o la principal, pues digamos que tema por la cual no se había discutido esto antes, es porque pues realmente se consideraba que las máquinas no podrían componer o desarrollar contenido original o inventar algo. Sí. Sin embargo, pues eso viene a ser un poquito contradecido con algunas plataformas, por ejemplo, con lo que es IBM Watson Bit, eh, y también otros servicios como por ejemplo Ampere Music, como por ejemplo Aiva, HomeTab, Flow Machine, JukeDeck, OpenAI Jukebox, entre otros software, otros programas que sirven o se utilizan para composición musical. Bueno, de hecho ellos mismos componen música. No sé si, bueno, por ejemplo, digamos que ese software lo que usted les da o lo que reciben como entrada son, pues, digamos que ciertas obras eh, de un artista. Si no ajusta ciertos parámetros como ritmo de la canción, el tono, si es alegre, si es triste, melancólico, qué sé yo. Y a partir de una base de datos que ellos tienen ya internamente, pues comienza a componer música. Muchos de estos servicios, pues en realidad están hechos por
curiosidad científica, tal vez algunos productos como HomeTab o Jukedex o Aiva, pues está hecho para una aplicación bastante curiosa y es pues digamos que poder tener música sin digamos que tener que pagar regalías por derecho de autor. Son obras que son compuestas por máquinas para que uno la pueda utilizar, por ejemplo, en videos de YouTube o cosas así. En este caso, pues las regalías inclusive las da o las compra uno cuando uno adquiere el servicio o utiliza el servicio. Entonces, en este caso, netamente la propiedad intelectual es el dueño del software, el programador, y pues la compañía en la cual desarrolló ese software. Hasta ahora, pues se ha venido manejando así. Por eso tal vez de pronto uno pensará, ¿realmente es importante que los robots reciban derechos de propiedad intelectual? No, mientras que no sean humanos. Igual, si así compongan, digamos que, como les decía, ya el de primer debate era si una máquina era capaz de componer música o de crear dibujos, digamos que de la nada. Y ya digamos que eso ya se demostró que es posible. Entonces, inclusive ya hay robots que escriben, ¿no? El motor GPT-3, que usted les da un texto base y él comienza a partir de ahí a escribir una historia. Entonces, digamos que Y ya esa barrera ya digamos, está. Google está implementando que un software haga ya las noticias como del diario, ¿sí? Como escribir aquí, decir el tiempo, Sí, ya hay o agentes inteligentes que escriben periodismo, que hagan noticias. periodismo. Mm. Que sí, extraen de esas fuentes, componen y ya crean noticias. Entonces, eso ya digamos que los robots, que una gente inteligente cree cosas que sean reconocidas, puedan ser reconocidas como propiedad intelectual, ya existen, ya estos agentes ya existen. Sin embargo, pues como son agentes inteligentes, no son personas porque de hecho no son físicas, son algoritmos que están en un computador abstractos que no se ven, pues digamos que nadie se ha preocupado por eso. Y pues por ahora pues lo que se ha venido manejando es que pues el dueño de propiedad intelectual es el que hizo el programa del agente inteligente y pues obviamente la compañía para la cual trabaja ese programador. Y pues, Igual habría un impacto, pues lo que usted dice como un impacto comercial, ¿no? Entonces uno se preguntaría, bueno, si les dan la propiedad intelectual a ellos, una patente, pues es para adquirir ganancias. Pero uno se pregunta, ¿un robot eh, para qué usaría estas ganancias o en qué las ay, perdón, Invertiría. las invierte o algo así, ¿cierto? Sí, pues como les decía, este tipo de software pues se utiliza, por ahora se ha venido utilizando pues para generar música de fondo o instrumental para evitar pagos de regalías o problemas legales por el uso de canciones, por ejemplo en YouTube. Pero puede que en un futuro cercano pues un hit sea hecho por una inteligencia artificial y no por un compositor humano. De hecho, pues hay blogs especialistas en música que dicen que cada vez la música ahorita es bastante repetitiva, inclusive algoritmos de Machine Learning están modificando nuestros gustos musicales sin quererlo. Bueno, no modificando, sino pues que los artistas se han adaptado a los algoritmos de Machine Learning para pues tener más reproducciones. Cabe decir que hoy en día ya nadie compra discos ni álbumes, sino que la mayoría las escucha en YouTube o utiliza Sí. servicios como por ejemplo Spotify. Entonces, por eso es que la estructura misma de las canciones ha venido cambiando por esos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, ya por ejemplo, el coro, la parte más fuerte o más interesante de la canción va prácticamente en los primeros minutos, porque la idea es enganchar a la persona que está escuchando la canción para que no la abandone, porque pues por políticas de Spotify, una canción debe por lo menos reproducirse durante 30 segundos para que se le pague al artista por la reproducción de la canción. Las canciones son más cortas, ya antiguamente algunos clásicos de los 80, 90 de rock, había canciones de 5 minutos, Sí. 4 minutos. Hoy en día una canción, si dura más de 3 minutos, ya es mucho. Ah, Inclusive, en- pues casi la mayoría de las canciones pues repiten ciertos patrones musicales de hits pasados para pues justamente para que la gente lo recuerde y de alguna manera pues garantizar un éxito. Ahora los remix, ¿no? Está pegando mucho los remix de, como de coger canciones pasadas, agregarles algo distintivo de esta generación y para que sigan generando y sigan creando. Entonces, Por digamos, ejemplo, esos remix pueden hacerlos fácilmente en un computador. La música se está volviendo más algorítmicamente accesible.
Va a llegar un punto en el cual pues un computador puede hacerlo. Aunque Bueno, pues así igual yo, que los ingenieros de hoy en día que nosotros utilizamos, por ejemplo, Solid Edge o Inventor para hacer diseño, pues allá ya pasemos de en lugar de hacer dibujos en papel y lápiz, sino que ya utilizamos una computadora para diseñar productos o componentes, pues lo mismo pase con la música, que sea la música asistida por computadora, que el músico simplemente cambie unos botones con clics y algo, y finalmente obtenga la composición. Igual que sirva como un apoyo, tal vez de pronto no 100%, pero que sí buena parte de las tareas que sean repetitivas en la composición musical, pues sean desarrolladas por una máquina, pero que al final sea alguien que diga, bueno, el algoritmo me bota tales cosas, yo selecciono esto, o esto otro, o descarto esto y pongo esto. Puede suceder. en un post de un periódico, hablaban que en el 2016 un grupo de museos e investigadores de los Países Bajos se plantearon el reto de crear una nueva obra maestra de Rembrandt, perdón si no lo digo bien. Entonces, pero era que utilizando las tecnologías de información, ellos iban a crear una pintura generada por computadora e impresa en 3D, ¿sí? Entonces, esta fue desarrollada por un algoritmo de reconocimiento, ¿sí? Entonces, durante 18 meses le colocaron al sistema a analizar los datos de 346 pinturas conocidas del pintor, ¿sí? De Rembrandt, Harmerson Van Ryn. Uy, perdón si no lo digo bien. Entonces, bueno, el retrato consta de 148 millones de píxeles y se basa en 168 fragmentos de las obras de él, ¿sí? Entonces, todo esto fueron almacenados en una base de datos creada para ese efecto. Entonces, pues el proyecto fue patrocinado por un grupo bancario que es neerlandés en colaboración con Microsoft, la consultoría de marketing de Walter Thompson y varios asesores de la Universidad Técnica de Delft, el Museo de Mauritshuis y la Casa de Museo de Rembrandt. Entonces, pues, según eso según lo hablado, digamos, en teoría, esas obras podrían considerarse libres de derechos de autor porque pues no han sido creadas por el ser humano. Ujú. Y por consiguiente, pues cualquier persona podría utilizarlas y libremente. Entonces, lo cual eso sería una mala noticia para las empresas que las venden teniendo ese impacto comercial, ¿sí? Y también podría darse el caso de que una empresa invirtiera millones en un sistema de inteligencia artificial que generara obras como de la música, del arte, juegos, videojuegos, periodismo, y que descubrieran que sus creaciones no están protegidas por la ley y que puedan ser utilizadas libremente por cualquier persona. Entonces, ahí como volviendo a los programas para crear obras, la pregunta es como, ¿qué otras alternativas hay para dichas creaciones? Eso sí es una buena pregunta para nada, pero sí, realmente, como les decía, pues esa fue la primera. Realmente, pues eso es la ventaja que tendrían estas obras generadas por los computadores. Tú lo dices muy bien, Carla, que como no fueron hechas por una persona, pues digamos que quedarían acceso para toda la humanidad y se podrían compartir. Que pues de hecho esa es la razón por la cual existen estos servicios de composición musical ya existentes. Eh, ya digamos que ya la otra opción sería que pues que se hiciera pues toda la pantomima, de que de pronto pues una persona digamos que registrara esa obra, aunque pues fuera hecha por una computadora, que existiera alguien como de testaferro o de figurita que simplemente pues utilizara su nombre para firmar digamos que la propiedad intelectual, que técnicamente esa persona no hizo esa obra. Digamos que eso sí, como digo, depende mucho más de la estrategia que tengan las empresas. En el caso de lo de Rembrandt, en realidad, pues digamos que por ahora era por el reto técnico. Simplemente lo que se busca es aplicar lo que es el concepto de machine learning o aprendizaje automático para ver si a través de esa técnica era posible hacer una pintura nueva, identificando pues los patrones de cada pintor Sí. y replicándolos de alguna manera combinándolos de una forma particular. Evidentemente el objetivo de este experimento no era vender pinturas de Rembrandt, porque pues ya sabe que
él murió hace rato. Pues, pero pues digamos que el objetivo era más que todo de pronto ver si era posible y pues de pronto obviamente patrocinar, pues sobre todo a Microsoft, que eso le sirve como puntos para mostrarse como el experto en temas de inteligencia artificial. Obviamente tal vez no, hasta el momento no se ha visto quién de pronto utilice eso, pues digamos que a nivel de beneficio, pues digamos que económico. Hasta ahora pues estas obras han sido pues experimentales, se está mirando a ver qué pasa, cómo reacciona la gente ante eso, porque pues dependiendo de eso pues muy seguramente después se tomarán decisiones, ¿no? También un ejemplo aquí valga la pena es lo de Hatsune Miku, no sé si de pronto quieras ampliar eso, Carla, de la artista virtual japonesa. Uy, no me corchó. ¿No? Entonces, bueno, entonces pues digamos que Hatsune Miku pues es una voz sintetizada artificial que se fue desarrollada por la empresa Yamaha. Ellos cogieron pues a una cantante, la pusieron a hablar un montón de tiempo y digamos que grabaron todos los fonemas de ella y pues la convirtieron básicamente que en una voz sintetizada. Entonces, cualquier persona Mm, que descargue un software particular comienza, digamos que escribe un texto y digamos que esa voz sintetizada pues comienza a hablar. Y pues digamos que para promocionarlo se les ocurrió la idea original de crear un artista virtual que se llama Hatsune Miku digamos, con una pinta muy parecida a las muñecas de anime. mm, Y pues le inventaron canciones y le hicieron un videoclip y terminó convirtiéndose en un hit. De hecho, es una estrella popular en Japón y en algunos países de Asia. Entonces, pues, como les digo, inicialmente la intención era, pues, digamos que promover, pues, una tecnología de sintetizador de voz, en realidad, de voz sintetizada para probar de pronto composiciones y si de pronto yo soy compositor musical, pero no tengo buena voz, pues quería ver de pronto cómo funcionaba mi voz con una cantante artificial, pero pues realmente lo que no vieron o de pronto descubrieron sobre la marcha fue que la gente pues no tenía resistencia, bueno, por lo menos en Oriente, aquí tal vez no ha pegado mucho, que pues digamos que un artista totalmente virtual, que no existe físicamente, bueno, existió la voz de la cantante original, pero ella ya pues no, no tiene nada que ver ahí en ese tema. Y la gente le compone canciones y hace videos y digamos que uno puede hacer animaciones con la muñequita y jugarla para que haga muchas cosas. La convirtió en un artista virtual. Y digamos que eso pues digamos que aunque se pensaba que eso iba a ser el futuro de la música, que ya artistas de carne y hueso llevan a dejar o serían obsoletos, pues digamos que sí. obviamente tal vez en Oriente hay menos resistencia y digamos que ese tipo de artistas virtuales pues no son tan chocantes, pero pues en Occidente sí realmente eso pues todavía estamos muy acostumbrados al face to face, al cara a cara, a interactuar con una persona real. Entonces obviamente tal vez aquí sí no ha pegado mucho, pues salvo pues de pronto por algunos sectores pues digamos que novedosos o que pues simplemente les resulta llamativo el hecho de que una cantante que realmente no existe en la vida real, es un muñequito que no existe. Si Pues se ella pasa me mucho, ¿no? firma el álbum, Hay ciertos acá personajes de cómics y de anime que prácticamente hay gente que los trata como si fueran personas reales o como los Goku, Superman, Batman. Ellos no existen en la vida real, no hay nadie que haga ese papel. Son roles imaginados por personas, pero aún así, pues, la imagen o los derechos de propiedad intelectual de esos personajes, pues, generan millones de dólares al año. Y pues tiene la ventaja un artista virtual es que no se envejece, no se ah, casa, no se retira, no envejece, no se muere. De hecho, pues una de también. esas es como Entonces, de si a un tiene una robot, duración mucho más larga que un artista. No hay problemas que de exa- pronto se vuelva no, y loca si a y un termine robot se le estándolo dan de los, drogas o alcohol. ah, no sufre de adicciones, no, y si a un robot, digamos, se le da, digamos, la propiedad intelectual, o se le da, digamos, como decir, una cédula de ciudadanía, pues uno dice, bueno, pero si ellos nunca van a morir, y nosotros sí, como ahí ya se empieza otro tipo de debate, ¿no? ¿Ellos nunca morirán? Sí, o sea, morirán cuando se vuelvan impopulares, cuando ya la gente se canse de ellos. O ya morirán o pasarán a, digamos, a ser chatarra cuando queden obsoletos Sí, que de y pronto los aparezca una nueva reemplacen. artista digital y así como artistas pasan de moda, pues pasa de moda y se reemplazado por otro. Listo. Cristian, continúa. Bueno, profe, ya que estamos con lo de los derechos de autor, hemos hecho una simulación a través de la página de la registraduría para poder
hacer uso de la evidencia y poder registrar al robot, a la máquina, saber cómo se podría ver ese reglamento para poder hacer uso de los derechos de autor. Entonces, según lo que muestro en pantalla, eh, nos metemos a la página de la registraduría y podemos ver el usuario nuevos y registrados. Entonces, si yo quiero registrar mi usuario, entonces solo basta con ingresar mis datos y aquí podré encontrar la página de los trámites. Y aquí tengo la Dirección Nacional de los Derechos de Autor, hecha por el Ministerio de Interior de la Justicia. ¿Puedes ampliar un poco? Esto se ve muy pequeño. Claro que sí, aquí listo. Ahí, ahí. Ahí. Entonces aquí podemos ver que me están dando la bienvenida a mi usuario y también podemos ver los números de registro, el número de la radicación, el estado de la solicitud y los títulos de la obra que le quiero poner. También podemos encontrar la clase de la obra, si es un registro de obra musical, literaria, sea inédita o editada, obra artística, obra de soporte lógico, obra audiovisual o un registro de fonogramas. Bueno, me llamó la atención lo de la obra literaria editada o inédita, ya que a estos programas pues están diseñados pues para editar más que todo, y para componer ya sería algo mucho como que más complejo para esto, ¿cierto? Sí, pues bueno, efectivamente es así como se registra, como pues digamos que no exige un formulario web. Entonces, pues en realidad simplemente con un nombre de sesión o una cédula de alguien que exista, de alguien que esté registrado como ciudadano colombiano, podría registrarlo, así sea creado por un agente inteligente. Simplemente aquí, pues que sea una persona y se utilice el número de la cédula de una persona que exista y bueno, tampoco, porque pues si los muertos votan en Colombia y hay muertos que han sido vacunados por COVID-19, pues que sí, sí, entonces aquí pues evidentemente pues bueno, es interesante esa observación de que realmente pues el paso simplemente es registrar una hora y subir un archivo original y pues ya, con eso quedaría registrado una hora. Ellos también tendrían que hacer, cuando uno va a hacer un derecho de autor, creo que les exigen un curso y una asesoría legal que la misma institución creo que les ofrece, ¿no? Ellos también tendrían que hacer ese mismo curso o lo descartan por ser robots. No, no, O no, pues no, no. realmente teóricamente estos cursos de propiedad intelectual pues es para uno saber qué registrar, por ejemplo, saber diligenciar ese formulario, ¿no? ¿Qué significa una obra inédita, obra editada, etcétera? Más que todo, pues en realidad es más para, pues digamos que es como una asesoría legal esencialmente porque pues obviamente son términos que uno no pues maneja mucho que digamos. Sí. Eh, sí, pues de pronto como les decía, pues el tema de la creación, pues ya digamos que hemos visto que hay ejemplos de ya robots o agentes inteligentes que componen música. También ya hay algunos que escriben como tal, escriben texto, entonces voy a pronto a compartir y mostrar algunos ejemplos de esos sistemas inteligentes. Sí. Entonces, bueno, aquí está pues lo de la nacionalidad saudí, que pues lastimosamente pues no pude encontrar pues una información más detallada o un certificado o algo así. Todo el mundo habla de la noticia y la polémica que generó, pero realmente pues no se sabe si realmente, de hecho inclusive viendo el video original de cuando la declararon ciudadana, pues a ella no le entregan ni siquiera un papel o un documento, o sea, simplemente puede ser una declaración pues digamos que sí, simplemente una declaración ahí de marketing, pero pues O, obviamente sin sí, ningún peso como legal. hablado, sí, como hablado de que es ciudadana, pero no le entregan nada en sí. Pues bueno, creo que voy a compartir para que se muestre el sonido, bueno, se escuche el sonido más bien. Sí. Entonces este es el ejemplo de Watson, el cual pues se le da la canción de la alegría. Y con esos datos él comienza pues a generar variaciones de esa canción, poniéndole como efectos así como cinematográficos, como épicos.
Se va al ladito y la trata de componer. Y eso es lo que hace en realidad. No es tampoco tan difícil. Eso es ¿El profe está compartiendo pantalla? patrones y modificarlo ligeramente. Realmente, pues, Profe, aplicando ¿usted ciertas está compartiendo pantalla? No, no se ve. No, eso me sale nosotros. Profe, no. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, más o menos se ve que uno tiene como el mismo ritmo de la canción de alegría, le agrega algunos efectos, instrumentos adicionales, y resulta ligeramente diferente. Y ya digamos que con eso, a nivel legal, pues eso ya es una nueva canción, a pesar de que pues es simplemente la canción de la alegría con algunos efectos así tipo película épica. Simplemente estoy adelantando un poquito. Ahí el robot logró cambiar la melodía por completo. ¿Sí se está escuchando el sonido? Sí, sí, señor. Pues él le agregó un ritmo más dance. Pero sería con la canción de Happy Birthday. Y también se le agrega efectos. La melodía básica es procesada. Una de las ventajas de esto y la razón por la cual al computador le queda más fácil componer música, sobre todo a nivel de agentes de software, y por eso digo, no es necesario que un robot haga eso. Desarrollar un robot que toque con precisión un instrumento musical como una guitarra o un piano es realmente muy complejo, pero aquí pues tengan en cuenta que estos son instrumentos de sintetizador, ¿no? Pues, simplemente se agregaron las notas musicales en formato MIDI y lo que bota el software pues son canciones en formato MIDI, es simplemente un protocolo pues estandarizado, ya. Entonces, música de computador y sale música de computador. También antes no era posible, pero pues con el tema de los sintetizadores, pues realmente la composición musical con solo apoyo de computadoras, pues es algo pues que realmente fue revolucionario para la industria musical. No necesitan instrumentos, no necesitan orquesta, no se necesitan ni cantantes. Ya el robot puede hacer casi todo solo. Sí, porque finalmente son notas, son bits. Simplemente Sí. la formata de MIDI es simplemente un protocolo, unos bits que indican la frecuencia de la señal, qué tipo de instrumento, y ya. Y con eso ya él puede, pues digamos que es un formato mucho más procesable. En el caso de MIDI, el formato de la presentación. Hi, Para I'm que sea Brad un Fry, poquito Music mejor Supervisor here lo que at Ava Technologies with a vamos a hacer un poquito aquí. Ahí estaba la lista de las Podría ser uno canciones, de los ¿cierto? servicios. quick introduction to using Ava to help Y es compose donde your ya es music. un servicio en la nube Once que you've created your puede ser un account, you'll be compositor greeted profesional with the My Tracks page where de música. you can view and listen to organize them Aquí into ponen un archivo. Entonces preset en la parte de style arriba for tenemos your las canciones composition. originales y From abajo here, you tenemos ya have las the option of composiciones hechas putting por los robots, customized ¿cierto? parameters to specify things like key, time signature. Entonces, sí, lo que pone es, digamos, que la escala de tiempo, si es más rápida, si quiere agregarle un instrumento o algo, qué estilo o modo que le llaman, alegre, épico, triste, etcétera. Y con base en eso, pues el Pacing, software instrumentation, and cambia el more. ritmo de las If you don't have a canciones. preference for these parameters, you can simply leave everything set ¿Hay to algún problema auto. con la velocidad rápida Blue, o create your el tracks robot button. está capacitado para cualquier Generation tipo de time can velocidad? last anywhere between a few ¿Qué, perdón, puede repetir, Cristian?
¿Estos tipos de robots están capacitados para cualquier velocidad o hay algún problema cuando la velocidad es más rápida? La velocidad me refiero a la velocidad de las canciones, de la música, ¿no? A ver, es que lo que pasa es que lo que genera es música por sintetizador. De pronto para entender un poco es lo que es el formato MIDI de música, que es un formato en el cual sencillamente es un archivo, en donde pues sencillamente se especifica una duración de la nota y pues qué instrumento es y pues por un protocolo de comunicación el robot sintetiza, hay una tabla donde están almacenados todos los instrumentos de los dispositivos y simplemente es como digamos una serie, como escribir comandos en serial o un archivo de texto o HTML que tiene un conjunto de etiquetas e instrucciones y eso lo convierte, por ejemplo, en este texto que vemos acá. Eso es lo mismo que hace el computador conmigo. Para él es música, es decir, él no es que no se ponga a manipular las notas y algo, en realidad para él son datos, son simplemente unos y ceros. Sí, Bueno, no sé si de pronto el allá logaritmo, ¿no? el También es logaritmo, como la red algoritmo, neural. no logaritmo, sí. Pero ¿Logaritmos? sí, estos son los, sí, logaritmos. Pero mira, así es como componen los productores musicales, tienen un tecladito. Entonces, en lugar de teclear letras en un computador, o sea, como en el ASCII, lo que pones unas teclas y esa tecla la lee el ordenador y la convierte en un sonido. Hay un protocolo que establece si presiona tal tecla, eso significa tal sonido, y pues obviamente él va muestrando, dependiendo de cuánto tiempo, pues digamos que el músico tenga compuesta la nota, tenga puesta ahí la nota, pues él estima la frecuencia o qué tanto tiempo debe durar esa nota, pero digamos que eso es un formato de archivo, es como un HTML, como Word, un formato de archivo de computador, información digital. Finalmente lo que hace ese computador es eso, para él no le importa la música si es aguda o de nada, ellos simplemente procesan datos, simplemente esto lo que hace es modificar los Ah, datos y bueno. Creo transformarlos que, y eso pues ya convierte. para ir finalizando y no por ser chismosa, pero sabemos que usted ha viajado, creo que a Japón y ha tenido Seconds. varios, ha ganado varias cosas con En las respecto a la competiciones, sí. rama IEEE. Coméntenos un poco cuál ha sido su experiencia respecto a eso y qué nos ha traído como trofeos. Listo, bueno, pues es en China, aunque bueno, eso fue hace Ah, ya perdón. 2 años, 3 años ya, porque pues obviamente antes de que comenzara la maestría, porque pues realmente es complicado. Pues sí, obviamente en China pues realmente se ve mucho de estos avances en inteligencia artificial, aunque sobre todo aplicado al tema de procesamiento de imágenes, que pues no es el tema pues de esta conferencia, pero sí realmente pues muchas de esas cámaras avanzadas que por ejemplo las cámaras térmicas que se estaban utilizando para detectar si la persona tenía fiebre en COVID, eso era algo común en China, pues eso, llegaba uno al aeropuerto y una vez lo revisaban a uno con esas cámaras y eso que pues cuando yo fui pues no había ningún protocolo ni estábamos en No eran pandemia, tan pero pues es una estrictos. política de seguridad que ellos tenían antes. Pues de la fiebre, desde la primera SARS que existió, ellos ya tienen por protocolo que cuando llega una persona uno pasa por una cámara térmica para saber si uno tiene algún síntoma gripal o viene enfermo. Pues sí, digamos que en este tema de composición musical pues realmente no vi, como digo, muchos de estos avances en el tema de Machine Learning aplicado pues a la composición musical y demás, pues los líderes aquí son en realidad Estados Unidos. Todas las empresas AIBA, IBM, todas ellas pues tienen su base en Estados Unidos. Pero pues evidentemente China es un país que pues ha avanzado mucho en el campo de la robótica, sobre todo la robótica industrial. Digamos que ha sido uno de los países que más ha comprado robots industriales es el mayor cliente de las empresas de robótica industrial en Colombia. Digo, en Colombia no, sino en el mundo. Y es digamos que el líder tecnológico, el que más está comprado, inclusive durante la época de la pandemia. Pues es el país que realmente está metiendo además fuerte al tema de la automatización porque ellos tienen pues un plan que es ya convertirse a lo que Alemania quiere que es industria 4.0. En el caso de los alemanes piensan llegar a ese punto de industria 4.0 en el 2030, los chinos piensan llegar en el 2025 y pues están invirtiendo cantidades extraordinarias de dinero en investigación en inteligencia artificial y robótica y así como energías alternativas y vehículos eléctricos y demás.
Pues sí, digamos que en este tema no, porque pues cuando yo fui en el tema de robótica, pues era una competencia de robótica y pues obviamente uno ve el progreso que ha tenido el país y los avances que ellos tienen pues en cuanto al estilo de vida, a sus eventos y pues digamos También los usted sistemas de transporte concursaba que tienen y acá, todo eso. creo que fue en Londres o algo así que usted ha ido, o que ha ido, han participado Sí, hemos participado en respecto a la competencias de rama. robótica, pero pues sí, digamos que este tema, bueno, pues son temas totalmente O sea, diferentes el a lo tema que es. aparte solo es para que nos Aparte. cuente su experiencia Sí, pues respecto como evidentemente, asesor de la pues, rama IEEE. ok, sí, sí, pues en realidad como tal, pues ha sido una experiencia interesante el poder participar en congresos. El primero fue pues con un submarino robótico en Finlandia. Bueno, eso fue el último evento de hecho, porque lo de China de hecho fue antes de eso. Ese fue el último evento en el cual participé pues antes de que pues, iniciáramos toda la pandemia. Pues evidentemente hay un interés de pronto, tal vez hemos en saber qué es lo que se hace en Latinoamérica, porque realmente para muchos países a nivel de Colombia pues no existe la investigación o realmente no somos muy destacados, entonces también tienen curiosidad de saber, venga, ustedes a qué se dedican o sobre qué temas investigan, porque pues realmente a nivel de Colombia pues está muy aislada en esos aspectos, realmente si se hace investigación, pues es muy poca y si se hace muy poca, pues en realidad no se conoce más allá pues del ámbito latinoamericano. Y pues obviamente la experiencia de poder conocer otros países, otros idiomas, otras culturas, ver las diferencias, por ejemplo, en sistemas de transporte, en el hecho de que los sistemas sean pues mucho más organizados que lo que es el Transmilenio que tenemos. También comprender que pues realmente Bogotá es una ciudad grande en comparación con otras grandes capitales. Uno piensa que Barcelona, Madrid, bueno, tal vez Madrid sí, pero realmente Bogotá es una ciudad grande, o sea, administra una ciudad de Sí. más de 8 millones de personas, eso realmente vivimos muchos en una pequeña porción de tierra realmente, y eso implica unos retos logísticos grandes, ¿no? Eh, y pues sí, así fue muy interesante. Bueno, estuve en una También tengo, capacitación en Alemania. también sé que usted apoya los concursos de robots o mini, ay, es que se me va la paloma, de mini fútbol, algo así, en la escuela, ¿no? De Sí, pues competencias seguidores de línea en la escuela. de robots futbolistas, sí, pues eso es, digamos que pues como para incentivar a los chicos al estudio de la robótica. De hecho, pues eso es, por ejemplo, tal vez eso es lo que me sorprendió en China, tal vez de pronto para destacar eso, es el apoyo, como te les decía, pues el apoyo en robótica, pues no está dado solamente en proyectos de investigación grande y eso, sino, o sea, ellos buscan que los chicos estén interesados en la robótica desde que son pequeñitos hasta pues ya obviamente a nivel de posgrado y doctorado, ¿no? Posgrado, me refiero a doctorados, maestrías, investigación fuerte y dura, ¿no? De alto nivel. Ellos, digamos que tienen una estrategia desde todos los niveles, ¿no? Que de pronto eso sí ha faltado un poco acá, es decir, la competencia en la que participamos, que también estamos en Rumania y eso, pues eran competencias, pues, digamos que, por así decirlo, humildes, ¿no? Pues bien organizadas y todo, pero pues no es muy diferente de las competencias de robótica que se hacen pues en Colombia y Latinoamérica. En China sí es la excepción porque pues prácticamente fue un escenario, el escenario donde tuvimos la competencia pues fue un estadio que se utilizó en los Juegos Olímpicos de Beijing. Era un montón de niños, o sea, literalmente el estadio estaba lleno de niños de todos los lugares de China, o no sé, pero eran muchísimos niños participando. Y pues desde pequeñitos los incentivan a eso, o sea, eh, había niños de 10 años jugando con robots humanoides de $1.000 y como si nada, o sea, como si fuera que manipula uno su celular y esto sin ningún temor a la tecnología y con seguridad y digamos que para ellos era algo normal. Cosa que pues aquí en Colombia no, porque pues inclusive un Lego No, Maestro que vale $1.000.000, ya aquí eso es tratado como si fuera una joya de la Un corona. lujo. Entonces, sí, aquí pues, aunque pues digamos que inclusive la escuela ahorita ya se ha soltado mucho con eso y bueno, desafortunadamente con la pandemia muchos procesos quedaron parados por ese tema, pero pues digamos que pues en la escuela tenemos buena parte de esas tecnologías, tal vez la diferencia es que tal vez de pronto por temas de que los profesores no conocen que existen los robots o bueno, que ya se ha hecho una promoción para que se aprendan a usar como herramientas de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el robotino, el laboratorio SIM, los Lego que están en los laboratorios, que como 10, digamos que ya algunos profes, yo sé que el profe Mauricio Rodríguez que está
editando en estos momentos la asignatura de electricidad técnica, uno pues ya los ha puesto a trabajar con los Legos, pues, bueno, en la medida que fuera posible en las actividades de alternancia. Pero pues sí, realmente la escuela pues cuenta con bastante tecnología con la que se pueden hacer investigaciones ya de alto nivel. Lo que hace falta pues es obviamente conocerlas, apropiarse de ellas y pues obviamente ya comenzar a eso sí pues desarrollar cosas nuevas. Bueno, Cristian, no sé qué tengas que decir o nos despedimos. Ha sido muy interesante la charla de hoy, profe. Agradecemos a todos por su participación en el día de hoy. Eh, ya para resumir al final, sí, todo esto que compone al campo de la robótica es muy importante y es importante que todas las personas sepan el porqué de cada cosa y no solamente se queden con el comprarlo o qué bonito cómo funciona, sino también entender que detrás de todo esto hay un trasfondo y una buena historia que está basada en varios estudios, varias noches de programación, varios dispositivos que son muy importantes para lograr ampliar la inteligencia artificial y que ésta siga mejorando y avanzando con el pasar de los años. Listo. Pues muchas Listo. gracias, profe. Quedamos como para otra tertulia. Listo, sí, pues muchas gracias. Ya para rematar de pronto, para aclarar qué es lo que hace los computadores en esta pantalla, de pronto se puede observar efectivamente para el computador qué es la música. Para ellos no es pues los sonidos o como tal, sino sencillamente es una tabla de valores con respecto a un tiempo, simplemente una regla, una matriz. Y lo que hace es con los datos que le das de entrada y con unas ciertas modificaciones o transformaciones o operaciones matemáticas, convertirlas de un sonido a otro. Para el computador, pues la música no tiene pues no sé, esas cualidades estéticas o cosas, ¿no? Para ellos son simplemente datos discretos que con utilizando técnicas de procesamiento de imágenes y, bueno, de sonido, o procesamiento de señales, pues las transforma, suma, multiplica, resta. Pero para él, pues obviamente el sentido de la sensibilidad o lo que para nosotros nos inspira la música, pues obviamente ese sentido no lo tiene. Y pues así hayan programas que compongan música o que compongan imágenes, pues realmente en realidad lo que está haciendo es procesar datos. E igual, para poder componer música, si se dieron cuenta, pues él requiere de unos datos de entrada, no puede hacerlo desde ceros, como de pronto sí haría un humano, de pronto de forma más Sí. espontánea, ¿no? Aquí lo que hace simplemente es modificar un patrón de entrada, aplicarle ciertas operaciones para que se vea diferente, con base pues en ciertos patrones o ciertos programación que se le haya dado previamente al programa. Casi Em, un ser humano es como algún sentimiento que pero tuvo pues digamos que y para él la crea. música no representa ningún Chin, sentimiento, ni chin. lo tiene con alguna intencionalidad, ya es el humano, y de hecho eso es la configuración que le ponía del tono y lo demás, eso digamos que es algo, pues digamos que dado o sea, esos títulos del modo o lo que sea, en realidad pues es el calificativo que uno le da como humano a ciertas canciones, o a ciertos ritmos de canciones, o a ciertos ritmos de instrumentos, o a ciertas características de la música. Pero para el computador, para él es transparente. Simplemente puede ser que pasar de un tono alegre a uno triste sea simplemente hacer los tonos más lentos o más rápidos, o utilizar más tonos agudos que graves, o qué sé yo. Pero pues simplemente es una operación matemática, no representa pues para él emociones ni nada de eso. Por Él eso el debate, ¿no? Es más, uno simplemente cuando hace lo que ha escucha, sido programado, ejecuta un algoritmo, ¿sí? sí, Como tú lo uno cuando decías muy escucha bien. música, pues también le genera esos tipos de sentimientos, mientras que a un robot no, y ahí es donde está el debate, sí, pero de si merecen los derechos de la propiedad intelectual o no, sí, porque al final, al cabo, el programador es el quien está incorporando como todos esos datos para que él crea eso. Ujú. Sí, sí, pues ahí el ingenio es el del programador que logró Sí, representar algo como tan que parecería no sé, como tan subjetivo, como tan humano ese tema de las emociones y eso, y la logró
de alguna manera convertir en algoritmo, lo convirtió en un ejercicio computacional. Ese sí es el mérito porque eso sí tiene toda la ciencia que ustedes, y matemática que ustedes quieran, y pues obviamente ya eso sería un tema pues de bastante avanzado. De hecho, Bueno, pues obviamente no es una persona, son muchas las que están trabajando en eso, las que hay detrás de que esos algoritmos funcionen también como se muestra en el video. listo, profe. Voy a dar por Entonces, pues finalizada muchas la gracias por la sesión. invitación, espero que tengan una feliz tarde y cuídense mucho. Muchas Muchas gracias a gracias, usted, profe. profe. Muchas gracias, profe.